Buenas noches, buenas tardes, buenos días. ¿Cómo andan, gente? ¿Cómo están? Espero que bien, espero que anden disfrutando de este día tan bonito, tan hermoso, tan precioso, inicio de semana. Y pues vamos a iniciar la semana hablando del Señor, porque esta sección se llama Hablemos de Carlos Vela. Carlos Vela, el bombardero, la hiena, Craclitos, el rey Carlos, varios adjetivos calificativos y nombres y pronombres propios que le dieron a este señorón, jugadorazo mexicano, nacido en Cancún en 1989, hoy cuenta con 35 años y es muy probable que ya no veamos otra vez a Carlos Vela en las canchas. De hecho, no ha mencionado o ha anunciado un nuevo fichaje con algún club. Su último club fue el LAFC. Entonces, hoy vamos a repasar un poquito su carrera, sus logros, sus inicios, todo esto que hacemos aquí en Hablemos de, ya saben. Carlos Vela es canterano de las Chivas, aunque ustedes no lo crean. Sus inicios se dieron por ahí desde el 2005, cuando llegó a una escuela de Chivas en Cancún. De ahí fue visoreado, fogueado y revisado hasta llegar a las inferiores de Selección Nacional, donde se dio a conocer en demasía el señor Carlos Vela. Y en el 2007, creo que es el 2005, perdón. Sí, en el 2005, discúlpenme. Es, ¿cómo se dice? Gana junto con otros muy buenos jugadores mexicanos. Consigue o gana hasta ese momento el trofeo más importante que ha tenido México, como es un campeonato mundial, aunque sea la sub-17. Y lo hizo en Lima, Perú. Un Carlos Vela que fue fundamental para ese equipo comandado por Chucho Ramírez, donde tenía jugadores como Adrián Aldrete, como Patricio Araujo, como Giovanni Dos Santos, Héctor Moreno, el propio Carlos Vela, Ever Guzmán, que quedó subcampeón de goleo en ese torneo, otro muy buen jugador que se quedó en el camino, como muchos de esa generación, ¿no? Salvo Carlos Vela, Giovanni Dos Santos, entre muchas comillas, Héctor Moreno, creo que hicieron muy buen trabajo. Los demás se quedaron a ver. Omar Esparza también estaba, otro jugador de Chivas. Estaba Jorge Hernández, un canterano de Atlas, muy buen jugador que se retiró muy joven. César Villaluz. Entonces tuvieron una generación dorada que los hizo ganar este torneo tan importante como es el campeonato sub-17, y desde ahí se le vieron buenos bríos. De hecho, por aquí va a aparecer un videito de un gol con el que abrió el marcador en esa final contra el equipo de Brasil ahí en Lima, Perú. Después, ese mismo año, en noviembre, sin haber jugado ningún minuto en Chivas, sin haber debutado, sin nada, solo con las básicas, es vendido al Arsenal de Inglaterra, al equipo de los Gunners, ¿no? Por ahí empezó su apodo del bombardero, ¿no? Por los Gunners. Entonces es vendido al Arsenal, pero en ese mismo mercado es cedido al conjunto del Celta de Vigo. En el Celta de Vigo nunca aparece o no aparece registrado por ningún lado, porque el Celta en ese momento tenía demasiados jugadores y no podía contar con Carlos Vela. Fue un préstamo express. Al final el mismo Celta le dio el equipo o lo cedió, al Salamanca, donde debuta el Salamanca de segunda división. En Salamanca, un equipo de segunda división, participa en 22 partidos, anotando 5 goles y con un total de 0 asistencias. Un Carlos Vela que empezaba a darle un poquito a esto del
del fútbol. Ya se le veían algunos destellos, ya empezaba a ser convocado por la selección a pesar de ser menor. De hecho, va al Mundial Sub-20 junto con Javier Hernández, Giovanni Dos Santos, Héctor Moreno, no recuerdo más quién se metió en esa lista de jugadores que fueron y perdieron contra una selección muy buena de Argentina en esa sub-20. Creo que esa Argentina sub-20, la de Canadá, estaba Ángel Di María, estaba el Kun Agüero y Lionel Messi en el Mundial de sub-20 2007 en Canadá. Si no estoy mal, si no me equivoco, creo que sí. Y los eliminan en cuartos de final. De ahí, para la temporada 2007-2008, el Arsenal lo vuelve a prestar, pero ahora los Osasuna de la Primera División de España. En el Osasuna suben sus números de partidos, pero baja un poquito su cuota goleadora, aunque empieza a hacer asistencias. 33 goles de 33 participaciones, del Bombardero, marcando 3 goles y aportando 4 asistencias para el equipo. Al final de la temporada, Carlos Vela llega al conjunto de los Gunners por fin, en donde se mantiene 2 años jugando seguidos, 2 muy buenos años a los que termina permaneciendo del 2008 al 2011, pero juega la 2008-2009, 2009-2010. Con el equipo de los Gunners juega 62 partidos, 11 goles y marca 8 asistencias. De estos 11 goles hay un partido que se lo juega, si no estoy mal, al Brighton o al Huddersfield, no recuerdo bien. De hecho, también les voy a poner video donde se avienta un hack trick, o sea que es meter 3 golecitos, pero todos con una manufactura de señor crack. No fueron goles normalitos. Hay uno donde se quita la recepción que hace al momento de le pasa le tira un pase largo Galás, creo, o Gibbs, te echa un poquito al defensa, llega a la parada, la detiene de pecho, corre y con un toquecito suave de izquierda, ese globito se pasa al arquero, el arquero se queda parado y es un golazo, ¿no? Empezando por la recepción, la conducción y después el disparo. Fue un golazo. El primer gol creo que también se lleva como a 2 y pega cruzado. Entonces ya tenía mucho potencial visible el señor Carlos Vela. Y fue ahí donde empezó todo un temita con Carlos también, el hecho de que en lo particular a él nunca le interesó el fútbol. Él lo tenía más como un trabajo, así como ustedes, como yo, al momento de ir a la oficina. Lo hacemos bien, pero no es nuestra pasión, no es nuestra motivación, no es nuestro fuerte y no lo hacemos con todo el gusto y la hambre, así de mal que se escuche naquísimo, y todo el hambre de salir adelante. Cada quien tiene sus gustos, cada quien puede decidir y cada quien sabe cómo. A Carlos Vela nunca le gustó eso, nunca le gustó el fútbol, y fue mermando su categoría en esos primeros años, aunque le fue bien, ¿no? En los Gunners, jugando 62, ya lo dije, partidos, marcando 11 goles y 8 asistencias. Números muy rentables para un chico que apenas empezaba a jugar en el máximo circuito y más en una liga tan poderosa como es la Premier League. De ahí va pasado cedido al West Bromwich, donde juega una temporada nomás. Aún sigue perteneciendo al Arsenal, pero va a préstamo. Y en el West Bromwich es creo que donde peor le va, jugando 8 partidos, anotando 2 goles y dando una asistencia. Él se va creo que en enero del 2010 o ya del 2011, enero del 2011, y fueron 6 meses nomás de préstamo. Al final de la temporada
que es después de un año después del Mundial, es vendido por parte del Arsenal a la Real Sociedad de San Sebastián, donde se encontraría con uno de sus máximos compañeros, ¿no? Su alcahueta principal, su gran cómplice, como lo fue Antoine Griezmann en estos primeros años. Y de hecho hay una anécdota que se dice y se cuenta, la verdad no sé, la verdad no tengo idea, pero dicen que antes de que Antoine Griezmann llegara al equipo del Atleti, a Carlos Vela era el que estaban buscando realmente. De hecho, Carlos Vela también tuvo muchos acercamientos con el equipo del Barcelona y con el equipo del Real Madrid. Al final él decidió no jugar en un equipo importante, fue por su decisión propia y se respeta, ¿no? Se respeta. Llegó a jugar él 7 temporadas en el equipo de San Sebastián, convirtiéndose en figura máxima del club, siendo capitán del club, teniendo números increíbles, 250 partidos, 73 goles y 43 asistencias. Jugó Champions, jugó Europa League, fue referente de ese club. De hecho lo despidieron con honores, con aplausos, con besos, abrazos, acaricias y de todo. Es muy recordado en San Sebastián. Es impresionante el cariño que le tienen en San Sebastián, en España, en la Real, al señor Carlos Vela. Hay un gol de Carlos Vela muy que marcó un hito. Tenía la Real Sociedad muchísimo tiempo de no jugar una Champions League. En una ronda previa, antes de llegar a lo que es la fase de grupos, se enfrentaban el Lyon francés y la Real Sociedad. Este partido, la Real Sociedad empezó perdiendo. Bueno, esta llave la empezó perdiendo y gracias a Carlos Vela, dando una asistencia, creo, teniendo un partido impresionante, siendo factor en todo el partido y marcando un golazo, se queda con esa llave el equipo de San Sebastián y juegan Champions League, que es una Champions League, no recuerdo el dato, pero es una Champions que la juegan, creo que contra el Manchester United, está en el grupo, y un equipo de Alemania, si no recuerdo, y un equipo de Bélgica, si ya mi memoria no me falla, porque entran como terceros, creo, en el bombo ese. Pero si juegan contra el Manchester United, tienen 2 partidos muy buenos contra el Manchester United en Old Trafford y en Anoeta, creo que se llama el estadio de San Sebastián. El gol, toma el balón en medio campo, lo adelanta, le imprime velocidad y con la velocidad se lleva a 2 jugadores de Lyon. Se pone enfrente un defensivo de Lyon y con una gambetiña suaveciña, muy brasileña, se lleva, deja que salga el portero, lo deja salir, lo invita y con un toque magistral le bombea el balón y hace un golazo. Tenía muchos tintes de esos Carlos Vela. Hay videos, estos videos PK, no me acuerdo cómo se llaman, que ponen varias jugadas de un jugador. Tiene muchísimas. Le jugó al tú por tú a un Real Madrid con todas sus figuras, al Barcelona también, y les pintó la cara. Al Athletic ni se diga, el Athletic de Bilbao era su cliente favorito. Fue en España, fue nombrado 2-3 veces mejor jugador de la liga en el mes. Y hay un video que circula mucho ahorita por las redes sociales, que me gusta mucho, y de hecho fue una parte de la inspiración para hacer este video, donde está un chico y una chica y le preguntan, ¿no? Que si le gusta el fútbol, y la chica dice, Simón, sí me gusta. Entonces el batillo le pregunta si es Team Messi o Team Cristiano, y la muchacha le dice, Nelson, soy Team Carlos Vela de tal fecha a tal fecha.
Y la forma en que lo narra es joya, es una joya. Y es la verdad, Carlos Vela se convirtió, si no en el mejor jugador mexicano en la historia, sí en el jugador con más calidad en cuanto a técnica, en cuanto a regate, en cuanto a magia con los pies, lo es, y por mucho, por mucho. Al término de su contrato con la Real Sociedad, se va, creo que gratis, al equipo de Los Ángeles, una franquicia nueva que le ofreció mucho billete, y llega como jugador franquicia y capitán de esta nueva franquicia de la MLS, teniendo enfrente a un rival que llegaría un año después como Zlatan Ibrahimovic, del cual ya repasamos su carrera. Por aquí les voy a dejar por aquí les voy a dejar una tarjetita. Y en esta guerra, aunque sí, más joven, siendo más joven el señor Carlos Vela, la gana. Se convierte en el jugador con más goles en ese año en la liga, y no solo eso, sino con el que tiene más asistencias. Se traga la liga completa, la MLS, se vuelve dueño absoluto, las reglas las pone Carlos Vela. El único problema fue que no alcanzó a ganar una liga hasta ya después, creo que al año siguiente, llevándose la Support Shield, que es como el que queda hasta arriba de la tabla en la MLS. Son dos grupos, conferencia este, conferencia oeste. Los primeros 6 creo que de cada conferencia van a los playoffs. Es muy NFL, muy NBA, muy MLB, la forma de competencia o el estilo de competencia de la MLS. Pero el que queda como con el que más puntos queda en toda la temporada se lleva un trofeo, y ese trofeo lo acredita para jugar la CONCACAF Liga de Campeones, y se lo llevó 2 veces. Fue 2 veces ganador de conferencia, las mismas 2 veces con las que ganó el Supporter Shield. Y en el 2022, creo, sí, 2022, teniendo a Giorgio Chiellini y a Gareth Bale de su lado, por fin logra ganar una MLS Cup con un gol agónico de Gareth Bale de cabeza, como le gusta hacerlos al señor Gareth Bale, que lo manda a empate el juego. Si no estoy mal, creo que es contra el Seattle Sounders, y después van a tiros penales. Creo que en esos tiros penales Carlos Vela ya no participó porque ya estaba súper fundido, pero termina levantando el trofeo, siendo el capitán de ese equipo. Con el equipo de los angelinos juega 186 partidos, marcando 93 goles, su máxima cifra, y aportando 54 asistencias. En total en su carrera con clubes son 561 partidos, 188 goles y 110 asistencias. Carlos Vela se definía o lo definimos como un jugador muy versátil, como un mediapunta. No era un centro delantero clavado, no era la persona a la que le dabas el balón para que hiciera gol, sino era la persona que le dabas el balón para que los demás hicieran gol. Él creaba juego, y en toda su carrera hizo muy bien su trabajo. Era rápido, era muy bueno con el balón en los pies, era muy bueno a la carrera, retenía muy bien el balón, tenía inteligencia, sabía moverse entre líneas, le pegaba muy bien con la derecha, aunque fuera zurdo, y su zurda era emblemática, ¿no? Y después recapitulando, después de su paso en Arsenal, después en ese lapsus, viene pues las convocatorias a selección. Era muy constante y habitual. Antes del Mundial del 2010, de hecho le hace un gol a Italia en la partido de preparación antes del Mundial, con el que México gana, o le gana por primera vez, creo, si no estoy mal, al conjunto italiano.
llega al mundial y es parte fundamental del tridente que manda México al ataque, ¿no? Jugaba con el Conejo Pérez, en medio campo, en la defensa estaba Héctor Moreno, Carlos Salcido, Ricardo Osorio y el Maza, creo, y en medio campo jugaba Rafa Márquez, jugaba Gerardo Torrado y Israel Castro, creo que jugaba también en la mitad del campo de México, y adelante era Giovanni por izquierda, Giovanni por derecha, Carlos Vela por izquierda, y como centro delantero Javier El Chicharo Hernández. Y así fue muy buen rato hasta que déjame leer, hasta que después después de ese mundial, discúlpenme, es que no alcanzo a leer, no traigo los lentes. Después de ese mundial, en el 2011 hubo un partido de preparación, un partido amistoso en México contra la selección de Colombia. Ese partido creo que se empata, si mi cabeza no se le olvida. Venían elementos esa vez, elementos de Europa y selección importante, no era un equipo B, estaba Carlos Salcido que jugaba en ese momento en el PSV, venía Andrés Guardado que estaba en el Valencia, si no me equivoco, para ese tiempo, todavía en el Depor La Coruña. También estaba por ahí Javier Hernández, que ya estaba jugando en el Manchester United, el mismo Giovanni Dos Santos, que en ese momento, si no me equivoco, estaba en Turquía jugando en el Galatasaray, y el Maza Rodríguez, y elementos importantes, ¿no? Guillermo Ochoa, y se hace una fiesta en la que se filtran fotos muy conocidas donde los elementos de peso o los capitanes en este momento pues balconean a los chavos, a los que venían empezando, entre ellos Efraín Juárez y Carlos Vela, a lo que la Federación de Fútbol Mexicano lo castiga con 6 meses de no ser convocado a selección y aparte una multa, junto con Efraín Juárez. Y desde ahí Carlos Vela, o se dice que desde ahí hay un problema, o tuvo un problema con el soplón, entre comillas, no lo vamos a saber nunca, que fue Carlos Salcido. Y hay algo bien curioso, ¿no? Que esto lo vamos a platicar un momentito. Se exilia Carlos Vela. Después de eso no vuelve a selección en mucho rato. Se pierde un mundial, el de Brasil 2014, él teniendo un nivel increíble en San Sebastián, en la Real. Decide no ir, decide quitarse de esa responsabilidad, o con todavía el resentimiento de lo que había pasado en ese partido en Monterrey, y teniendo ya él en la mente al culpable, o sabiendo él, mejor dicho, el culpable de quién había sido el responsable de su veto o de su sanción. Y al final de ese mundial, Carlos Salcido renuncia a la selección nacional mexicana, y en la primera convocatoria de regreso, que fue un partido contra Holanda, Carlos Vela regresa a la selección. Y no solo regresa por regresar, regresa con 2 golazos. Le hace 2 golazos a la selección de Países Bajos en Países Bajos. Y empieza a tener más regularidad con la selección mexicana. Va a varios procesos. Se pierde, creo que una Copa Oro, sí, por algún tema ahí extra cancha, ya más personal, pero se vuelve muy recurrente después de
el retiro de Carlos Salcido, véngame a ver, porque de todo ese conjunto ya se había retirado hace mucho tiempo el Maza Rodríguez, el Conejo Pérez ya no estaba, Ricardo Osorio tampoco ya se había retirado de selección rato atrás, Gerardo Torrado tampoco iba tanto, y los únicos ya mayores, Memo Ochoa, que no le importó, y Rafael Márquez, que lo tuvo de capitán en otro mundial. Qué curioso que al momento de irse Carlos Salcido, Carlos Vela volvió a la selección. Dicen que no lo traga Carlos Vela, Carlos Salcido, que no lo quiere, que no lo ve ni en pintura, y que por eso fue una de las razones por las que se exilió de selección tan joven y se perdió un mundial. Para el 2018 juega lo que sería su última Copa del Mundo en Rusia, anotando un gol, un penal ante Corea. Y en el 2019, mediante un comunicado, decide dejar la selección y retirarse por fin de la selección mexicana del fútbol para darle paso a jugadores más jóvenes. Que guiño guiño, no ha pasado eso. Ya no hay jugadores jóvenes. Pero en el 2022, antes del Mundial de Qatar, se le buscó mucho para que regresara, aunque este jugador no quiso. Como dato curioso, Carlos Vela es amante, fan número 1 del básquetbol. De hecho, es más probable verlo en un partido de básquetbol, llámese como se llame el equipo, a un partido de una final de Copa del Mundo. Palabras textuales de él, se le respeta. Y esta fue la historia del gran bombardero, de un jugadorazo, una persona que trabajaba jugando fútbol, y la pasión por el deporte no era tan lo suyo, sino el dinero. Pero la moraleja está en que siempre tienes que ser el mejor haciéndolo aunque no te guste. Entonces, ya no sé a qué voy, ya me perdí, pero ya saben, denle like, compartan, suscríbanse si les gusta este cotorreo. Si quieren que traiga más reflexiones, más hablemos de, y sobre todo más análisis sobre fútbol, acuérdense que ya está la jornada 3 de la Europa League, de la Eurocopa en marcha. También ya mero termina la jornada 1 de la Copa América. Vamos a hablar largo y tendido de eso. Yo fui el comentarista, les deseo muy bueno inicio de semana, y en general muy buena semana. ¿Qué más iba a decir? Pues guiño guiño, ya saben. Nos vemos pronto, les deseo todo el bien y chao, hasta la próxima. Éxito.